Códice de la Cruz Badiano. Me gustaría presentarles a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana en la Feria Internacional del Libro. Para presentar este libro se encuentra con nosotros el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Está con nosotros el doctor Germán Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Se encuentra con nosotros la maestra Nuria Gallán, directora del Museo de la Medicina de México. También nos acompaña la maestra Verónica González Illescas, responsable de servicios pedagógicos del Museo de la Medicina de México. Para dar apertura a esta presentación, escuchamos palabras del doctor José Francisco Muñoz Valle. Muy buenos días, tengan todas y todos buenas tardes ya. Y pues bueno, es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Libellus de la Medicina Libus Indorum Herbis, conocido mundialmente como el Código de la Cruz Badiano. Me siento muy afortunado y orgulloso en primera instancia de presenciar la presentación de este libro, porque honra la herencia cultural, científica y médica de nuestra historia, y al mismo tiempo esta obra pues representa una invaluable oportunidad para reflexionar sobre los cimientos del conocimiento que nos une como sociedad. El día de hoy, en este espacio, me encuentro y contamos con la presencia de grandes académicos y personalidades como el doctor Germán Fajardo Dolci, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, quien además pues, es un gran amigo personal y de la Universidad de Guadalajara. También tenemos a la doctora Verónica González Illescas, que es responsable de servicios pedagógicos del Museo de Medicina, y a la maestra Nuria Gallán, que es directora del Museo de Medicina de México y autora, quien con su esfuerzo conjunto han hecho posible que el legado de este códice trascienda fronteras, pero sobre todo generaciones. El Códice de la Cruz Badiano, escrito en 1552 por el médico náhuatl Martín de la Cruz y traducido por Juan Badiano, es un testimonio vivo del vasto conocimiento médico y botánico de las culturas mesoamericanas. Por ello, es un puente entre el pasado y el presente que nos invita a redescubrir nuestras raíces y su invaluable aporte en la medicina universal. Gracias a la visión de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la colaboración con la Santa Sede y la dedicación de investigadoras e investigadores comprometidos, pues esta obra es una invitación al diálogo interdisciplinario entre la medicina, la historia y la antropología. Desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud compartimos el compromiso con la promoción del conocimiento, el resguardo de nuestro patrimonio y la generación de espacios de diálogo como este. Nos inspira a ser parte de una comunidad académica que valora y proyecta al mundo el legado de nuestras raíces indígenas, conscientes de que el conocimiento no tiene límites y que el pasado siempre será clave para entender el futuro. Felicito y agradezco profundamente a los autores, pues su trabajo es ejemplo de cómo la investigación y la divulgación cultural pueden converger para enriquecer nuestro entendimiento de la medicina, pero sobre todo de nuestra historia. Sin más, los invito a disfrutar de esta presentación y a reflexionar sobre el valor de esta obra única que sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Escuchamos ahora al doctor Germán Fajardo Dolci. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un gusto poder estar nuevamente en esta Feria Internacional del Libro. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por la invitación, en particular al señor rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, José Francisco Muñoz Valle, por la oportunidad de presentar este magnífico obra, ¿no? Porque en realidad son 3 libros, como ahora diremos los que vamos a presentar, lo que se va a presentar esta tarde. Y quisiera yo relatar brevemente cómo llegamos a esta obra. Hace algunos años, 3 años aproximadamente, era yo director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y con la maestra Nuria Gallán y con la maestra Verónica González y un grupo de gente que trabaja en el Palacio de Medicina, preparamos con cierta anticipación, los obsequios de fin de año de la Facultad de Medicina, que siempre tienen que ver con
propia universidad, con la propia Facultad de Medicina, y los últimos años tiene que ver con el propio Palacio. El Palacio de Medicina, que ustedes lo han de conocer, si no lo conocen los invito a que lo conozcan, es un espacio maravilloso donde estuvo la Inquisición en nuestro país, donde se hizo el Palacio solo para la Inquisición. Y tiene una sala, y ahí está el Museo de la Medicina Mexicana, y tiene una sala dedicada allí, ¿no?, al Códice de la Cruz Mariana. Y todos estábamos en esta plática anual, ¿no?, de qué vamos a hacer para este año. Oye, sacamos un códice, ¿no?, el Códice de la Cruz Mariana. La universidad no ha hecho una reproducción del Códice de la Cruz Mariana. Se hizo una reproducción muy importante que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando el Papa Juan Pablo II regresa el texto a México con el presidente Salinas. El Papa de la Curia, digamos, decide que el texto tiene que regresar a México, y entonces cuando se restablecen relaciones hace 31 años ya, 32, lo traen a México y venía justamente el 30 aniversario, y aunque nosotros no tenemos nada que ver con el aniversario, pues es un buen momento. Y se habían hecho otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores había hecho una muy buena, muy cuidada, algunos laboratorios farmacéuticos también habían hecho una, y todos nos dimos a la tarea de poder reproducir el códice. No solo reproducir el códice, que es este que ustedes ven aquí, que ahorita los vamos a pasar para que lo vean, para que lo sientan. Es un libro además muy cuidado, porque es un libro que le ha dado muy poco a la luz, ¿no?, auténticamente, ¿no? Siempre ha estado guardado casi desde que se lo hicieron, ¿no?, se pintó, ¿no?, y luego se escribió de manera paralela. Entonces quedamos de hacerlo y regalar un libro en latín. Pues, un libro como ese pues es muy bonito, pero la gente dice, un chino, ¿no? La verdad, más gente chino que latín. Entonces, bueno, pues hay que hacer también, de manera natural, imprimir la traducción, ¿no? La traducción que se hizo por ahí en el 64, hace como 60 años, se hizo la primera traducción al español, se había hecho una al inglés. Y entonces ya teníamos los dos libros que se tenían que imprimir, se tenían que hacer. Y luego platicando con la gente, digamos, o que no conoce que necesariamente lo que es el códice, lo que significa, pues vas a realizar un libro de latín y la traducción. Pues la gente va a seguir sin saber cuál es la importancia del códice. Entonces hagamos un tercer libro, digamos, ¿no?, que explique cuál es la importancia del códice. Oye, pues sí, me parece muy bien. Entonces así hicimos este tercer libro, que es el estudio sobre el Códice de la Cruz Mariana. Tengo que decir que había habido, antes hubo algunos, no libros, pero sí, digamos, interpretaciones del códice, algunas publicadas en la Gaceta Médica de México, que es el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina, cuando esto realmente viene, cuando llega a México, hecho por el doctor Jesús Combate y por el doctor Panzo Molinos. Y entonces estábamos en esa decisión, digamos, de a quién invitar y qué capítulos incluir. Cuando me buscan de un padre, un cura, ¿no?, que yo no conocía, que me pide una cita. Y yo, venga, ¿no?, vamos a platicar. No sé qué quiere, no sé. Entonces resulta que el cura, el padre Eduardo, lo que quiere es, dije, oiga, usted es el dueño del Palacio de Medicina. Le digo, no soy el dueño. Yo veo que se administre bien, se lleve correctamente y tal. Porque fíjese que tenemos el 30 aniversario de la firma del restablecimiento de relaciones entre México y el Vaticano y queremos hacerlo ahí. Pues me parece muy bien, yo no me encargo de eso, ¿no? Le doy el teléfono de quien se encarga de rentar el espacio y se pone de acuerdo con ella, tiene un costo, por supuesto. Bueno, entonces, pero es una persona muy agradable, muy culto, platicador. Entonces va al palacio, que no conocía, lo conoce, y se enamora del palacio y dice, esto es maravilloso, entonces me vuelve a buscar y me dice, oye, están padrísimas las salas, el museo, todo están. Y le llama la atención particularmente la sala del códice. Y entonces digo, fíjate que justamente vamos a hacer para este año lo que ya les conté, ¿no?, la producción del códice.
Y ahí se me prende el foco y le digo, oye, el códice estuvo en el Vaticano, ¿no? En la biblioteca, durante algo así como 350 años, por ahí. Otros nos dirán, no exactamente, pero el tiempo que estuvo guardado ahí. Y uno que no conoce, como es mi caso, pues uno cree que en la Biblioteca Vaticana están los secretos del mundo, ¿no? Como que ahí está guardado, que uno quisiera saber, ¿no? De todo ahí como que ahí está guardado. Y ahí estuvo el códice. ¿Por qué no escriben un capítulo de lo que es la biblioteca, ¿no? Y cómo llegó el códice a la biblioteca Vaticana? Y dice, oye, pues me parece muy bien a mí, pero eso va más allá de mi alcance. Y dice, cuando sea el evento, este evento del 30 aniversario, que vamos a hacer en el Palacio, ya lo habían rentado, va a venir Pietro Parolin, que es el secretario del Estado Vaticano, número 12 del Vaticano. ¿Por qué no se firma un convenio entre la Facultad de Medicina y el Estado Vaticano para bueno, pues yo encantado? Entonces, de un evento que nosotros rentamos el espacio, ¿no? Nos convertimos en partícipes del evento, ¿no? Hicimos uso de la palabra, firmamos el convenio, estaba el canciller Ebrard, ¿no? Tuvo un evento muy bonito. Entonces se incorpora un capítulo más, digamos, al libro, que yo creo que enriquece mucho este tercer libro de estudios, porque es la visión desde el Vaticano, donde estuvo guardado el libro durante tantos años. Entonces así se viene la edición, y ahora nos contarán tanto Nuri como Vero, cómo se llega no solo a la reproducción de los libros, sino a la creación de la caja, digamos, es una caja que contiene los 3 libros, que es una caja maravillosa, y a los dibujos que vienen en las portadas de los libros. Así que yo con esta historia de cómo fue, y luego sufrimos muchísimo para que estuviera tiempo, muchísimo, por otras coincidencias de la vida, lo queríamos para diciembre, ya dije. Y resulta que en octubre, por ahí, habla un amigo que no tiene nada que ver con el libro, con esto, me dice, oye, queremos invitarte a un curso de ética en el Vaticano. En tal fecha, la fecha era noviembre, justo antes como 2 años, ¿no? Finales de noviembre de hace 2 años. Entonces yo le hablo a Eduardo, ¿no? Y le digo, oye, fíjate que vamos a estar allá para esto, sería muy bueno poder entregar el libro, regresar el libro de una manera simbólica a la Biblioteca Vaticana, ¿no? Porque ellos nos lo entregaron y ya hay uno, ¿no? Pues déjame ver si podemos cuadrarlo, no sé qué, acaba de cambiar el bibliotecario, iba a decir real, pero no es real, el bibliotecario divino, no sé cómo se llama, el director de la Biblioteca Vaticana, y se pudo hacer. Entonces en la fecha que estaba yo durante el curso de ética del Vaticano, se pudo hacer la presentación en la Biblioteca Vaticana. Es una cosa que pues para nosotros es una cosa bien bonita, y simbólicamente realmente entregamos, regresamos el libro, digamos, a donde estuvo guardado durante tantos años. Así que con esto yo concluyo mi participación de cómo se creó el libro, y quien lo hizo en realidad y quien conoce el tema, pues son la maestra Layán y la maestra González. Así que adelante, Nuri. Escuchamos entonces a la maestra Nuria Gallo. Adelante. Gracias. Muchas gracias por estar aquí presente, muchas gracias por la invitación, niños. Gracias. Es un placer para mí estar aquí entre amigos para platicar de una de las actividades que de manera empírica, ¿no?, he aprendido y más disfruto en el proceso. Bien dicen que leer un libro te cambia la vida, pero igual también hacerlo, ¿no? No solo te cambia la vida, sino que en el caso de Libellus, Libellus por naturaleza, el original, nació con una condición de errante. Estaba destinado a hacer un regalo, estaba destinado a viajar, cruzar los océanos, y así lo hizo, ¿no? Tanto pasó de manos en manos hasta que se perdió, se empantanó, por así decirlo, en la biblioteca del Vaticano. Y igual nos ha pasado, ¿no? En su versión facsimilar también nació errante, nació viajero, y hemos tenido la oportunidad, gracias al apoyo del doctor Fajardo de la universidad, de llevar orgullosamente a distintos lugares. Este es uno de ellos, muchas gracias. Pues maravilloso documento, darlo a la luz, está resguardado fielmente
y ferozmente en el Instituto de Antropología e Historia, en la Bóveda. Es un libro muy frágil, pero como bien dice el doctor Germán, está en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque un poco su condición de tesoro, de regalo, pasó de manos en mano y se apreció, pero no se aplicó, no se usó. A diferencia de otros estudios que se hicieron sobre la riqueza medicinal, ¿no?, de las plantas de este territorio, este tenía como varias intenciones a la hora de hacerse, ninguna confirmada, pero hay como claras suposiciones. Si quieren, le voy a pedir a Ana a ver si me ayuda a distribuirlos para que vayan hojeando las distintas ediciones. No hay nada mejor que tener, aunque sea en su versión facsimilar, la reproducción, la presencia material, ¿no?, de los libros. Entonces, este pequeño libro fue solicitado y tenía este carácter de ser un regalo, un tesoro. Por lo tanto, en el momento en que nos dieron la tarea de hacer una versión, tuvimos que, por un lado, hacer una revisión de todas las otras ediciones que se habían hecho para poder aprender de ellas, pero también para marcar como una clara diferencia. Así que muchas de las versiones facsimilares lo que querían era representar puntualmente, por ejemplo, el forro con el que estaba cubierto está cubierto este libro, que es una cubierta de piel recubierta con terciopelo. Y ya con la pátina del tiempo ha hecho como su trabajo nostálgico, ¿no? Le ha dado esa huella que es imposible de reproducir, ¿no?, a la hora que quieres utilizar los mismos materiales. Por lo tanto, se decidió que el gran homenaje que tendría que tener esta edición es a la naturaleza misma. Y el verde era su color. El gran reto también es aprender que el color verde, los seres humanos, por instinto, tenemos esta habilidad de distinguir, es el color que más tonos distinguimos. También fue eso un reto, ¿no?, para poder llegar al tono a la hora de ver en la impresión, como todas estas cuestiones, uno va aprendiendo. Otro aspecto que nos pareció interesante y que quisimos hacer en las portadas es esta fuerza que tiene la naturaleza y que tarde o temprano avanza independientemente de lo que el destino humano pretenda sobre ella, es indomable, ¿no? Entonces es esta idea como si fuera una especie de enredadera que va avanzando. Aquí se puede ver todavía la caja. Aquí se ve esta como especie de hiedra, ¿no?, que va avanzando y que va ocupando toda la superficie del diseño y que va dejando la evidencia de la fuerza de la naturaleza que poco a poco, ¿no?, es capaz de quebrar el muro más sólido. Es así como se planteó estas dos posibilidades, y por el otro lado del original lo que sí tomamos son los cantos dorados, ¿no? Al ser concebido como un tesoro, en el momento de su manufactura se decidió utilizar pues la materia prima, la mejor que tenían, ¿no?, que ya Vero nos platicará puntualmente de qué se trata el original, y yo estoy como esbozando cuáles son como nuestras inspiraciones. Por otro lado, le hicimos una especie de nicho para generar esta idea de la sorpresa, y la sorpresa cuando lo abrimos es algo que tenemos cotidianamente y que muchas veces existe inclusive en terrenos baldíos, ¿no? Hay plantas como el tabaco que crecen incesantemente y que estamos habituados a ver, pero que desconocemos su riqueza y sus propiedades. Por otro lado, también queríamos hacer notar este flujo de conocimientos, ¿no? Hacer evidente que a la llegada de distintas miradas, ¿no?, de alguna manera muchas veces muy violenta, ¿no?, pero se pudo haber dado esta amalgama y este tipo de aportaciones de los dos mundos. Y eso lo incluye igualmente los textos de los autores que de manera interdisciplinaria abordaron el tema. Entonces se puede encontrar textos desde una visión botánica muy ortodoxa, como mucho más libre en términos de antropología e historia del arte, ¿no? Las distintas aportaciones que ha tenido este libro una vez que se dio a conocer en 1929 que existía, y cómo los artistas pues del muralismo, artistas contemporáneos, siguen trabajando sobre ellos, ¿no? La vigencia de la palabra escrita, que es magnífica. Así que
Pues con esto termino mi intervención y le doy la palabra a Vero. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos, estamos felices en este espacio. Y lo que yo voy a hacer de manera sintética es platicarles un poco sobre la historia de este códice, cómo es que ha viajado, de qué manos ha pasado, cómo es que llegó al Vaticano, por ejemplo, y rescatar también a los autores que lo están escribiendo y lo que lo logran hacer factible. En primer lugar, podríamos reconocer a Martín de la Cruz. Él fue el médico tlatelolca de la Escuela de Santiago de Tlatelolco, bueno, de la Santa Cruz de Tlatelolco, y al final ir trabajando ahí con varias permisiones que se tenía el conocimiento. Posteriormente necesitábamos quien lo pudiera escribir. Aquí tenemos un códice bilingüe. Tenemos textos en latín y en náhuatl. Los nombres se mantienen de manera original, haciendo una combinación muy interesante ya de este sincretismo que tenemos en 1552. Entonces el traductor va a ser otro indígena de Xochimilco, que era Juan Badiano. Es así el nombre, Martín de la Cruz y Juan Badiano, Códice de la Cruz Badiano, los que van a permitir esta primera creación. Me voy a saltar los comitentes, quien nos piden, saltemos esa parte burocrática, porque aparte el tiempo no nos va a permitir hablar mucho de eso, porque también en esta edición queríamos resaltar un elemento que es muy importante, que sería quién hizo los dibujos. Para esta edición única que tenemos aquí, los dibujos fueron realizados por estos artistas que hacían los dibujos de los códices prehispánicos y se les llamaba como tlacuilos. Estos eran unos artistas que genuinamente el nombre, cuando traducimos tlacuilo al español, se dice aquel que escribe pintando, lo cual es una poética bellísima, el propio nombre, y que nos permite también identificar varias manos de estos artistas dentro de la obra, y es lo primero que nos llama la atención. Este libro, cuando vean el facsímil, lo primero que identifican son estas bellísimas ilustraciones, que no tienen una relación directa con la planta científicamente ilustrada. Esa no era la intención de estos artistas. Ellos buscaban de manera simbólica representar otros elementos, tanto así que tenemos glifos nahuas ahí. Pueden luego ir encontrando, por ejemplo, chalchihuites, que es ciertos elementos para los glifos de agua, que es por ejemplo, atl, o también tenemos elementos de piedra, y al final eso es una lectura muy interesante, porque aunque esté escrito en latín, los indígenas al ver estas imágenes sabían, por ejemplo, si una planta crecía en piedra o en agua, con solo ver en dónde estaban sus raíces. Hay una profundidad bellísima donde podemos analizar desde la propia imagen un sinnúmero de elementos, sumado obviamente a la descripción en latín que posteriormente Juan Badiano nos realiza. La traducción que nosotros utilizamos para esta edición es de el historiador Galvay, y lo que me parece muy interesante aquí es que lo primero que hace este hombre es criticar el mal latín que tenía Juan Badiano. Y esto sería pues bastante obvio, ¿no? Es un indígena que ya para 1552 habla y enseña latín en esta escuela, lo cual sería algo también muy importante de reconocer. Y pues obviamente también nos va a dar un juego de que la lectura no es una lectura estricta. Si me da tiempo, tengo algunas pócimas, porque así lo describe Garibay, que tenemos aquí ya traducidas y que es interesantísimo porque llegan a utilizar sangre, corazones de venado calcinados, agua corriente de ciertos ríos, las plantas utilizadas de diferentes maneras. Es interesantísimo también cómo nos vamos aproximando a este conocimiento que tenemos de este tesoro, como lo hemos estado mencionando. Si nos vamos a la parte dura, este libro es chiquitito, lo pueden ver, es de 15 centímetros por 20. El original es un poco más delgado, ya que las hojas eran tan transparentes que, bueno, muy delgadas, que se transparentaban, y nosotros no queríamos eso, obviamente, en esta edición, ya que la fotografía tenía la transparencia del otro. Entonces hay ciertos sacrificios que se hacen incluso en un facsimilar para que podamos llegar a estos elementos. Tenemos 140 páginas, serían 70 hojas cosidas, a la manera de un libro europeo. Las páginas vienen de una tendencia, una línea de papel italiano incluso. Entonces, si ven, hay unas imágenes donde se pueden ver manitas translúcidas en las hojas, que es un papel italiano que se trajo aquí, se está escribiendo. Entonces ya vemos con el conocimiento de un médico con tradiciones nahuas, traducido por otro indígena de Xochimilco, y después estas imágenes, todo conjuntando en un papel que está hecho al estilo europeo. Esto es interesantísimo para que veamos esta conjunción de conocimientos que tenemos. Y pues dentro de este libro tenemos una estructura de 13 capítulos. Hay varias teorías de por qué se hizo en 13. Muchos hemos estudiado que se dice que el libro se escribió a la manera hipocrática galénica, que era a capite ad calce, de cabeza a pies.
Vamos avanzando por capítulos, empezando de la cabeza hasta los pies, y el capítulo 13 habla sobre la muerte, lo cual sería como el extra que estamos metiendo, que viene de la tradición náhuatl. Y también lo que tendríamos es 224 plantas descritas y 185 bellísimas ilustraciones de ellas. No todas estas imágenes las tenemos reconocidas. Sumado a que no es un retrato fiel de las imágenes, hay muchas que no hemos logrado identificar. Es un pleito entre antropólogos, historiadores, médicos, donde no hemos reconocido todas, lo cual le da nuevamente una fuente de estudio extra. Este es un libro que podemos seguir estudiando y aproximándonos de diferentes maneras. Es así también que podríamos hablar de esta como función bellísima que tenemos y cómo lo podemos nosotros ir analizando. Ahora bien, en el tiempo que me queda, quería platicar sobre este viaje, ¿no? Que hablaron de que movió de manos en manos. Pues cuando se hace en el siglo XVI aquí en la Escuela de Santiago de Tlatelolco de la Ciudad de México, estaba pensado como un obsequio al rey. Esto se buscaba que tuviera una intención de promover tanto el conocimiento ancestral que se tenía y por otro lado recuperar un poco del presupuesto que ya no se quería dar a la escuela. Entonces hay muchas funciones que podría tener este bellísimo libro y se manda a España. Ahí seguramente pasó entre muchas manos de la corte, llegando a estar primero resguardado en las bibliotecas del Escorial, una biblioteca real muy importante, y después de eso pasó por varios boticarios reales. Ahí es donde se cree, porque no estamos completamente seguros, que Casiano del Pozo, un italiano erudito, increíblemente se relaciona con toda la grande élite intelectual y de las clases altas de esa época, lo reconoce y le recomienda al cardenal en ese entonces, Barberini, que lo compre. Y ahí, pues obviamente, pasó de manos y es que viaja a Italia. Posteriormente, ese cardenal se convierte en papa. Y es así que por eso llegó a la Biblioteca Vaticana, a la reserva del cardenal Barberini. Y por muchísimo tiempo, como bien mencionó el doctor Fajardo, ese libro estuvo cerrado. Estuvo guardado y no es que se encontró hasta 1929 por un estadounidense. Y es ahí que obviamente cuando lo vuelven a abrir y lo reconocen y descubren esta riqueza y bellísima obra que tenemos, es que sale a la luz. Y desde 1929 se han hecho muchísimos estudios, se ha complementado con todas las versiones facsimilares que se han mencionado, y es así que la Facultad de Medicina y el Palacio de la Escuela de Medicina complementan con una más. Consideramos que todavía hay muchísimos elementos por estudiar, descubrir y dialogar, sobre todo en estos espacios que aquí tenemos a la FIL, y es un honor para nosotros estar aquí. Pues por mi parte sería todo, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda estamos ante un libro que representa la cultura y la historia de la medicina y parte también de la historia de México, por lo que abrimos ahora un espacio para preguntas y respuestas. Si gustan hacer una pregunta en este momento, hay que levantar su mano para poderles pasar el micrófono, por favor. A lo mejor yo le preguntaría a Vero, dijo que tenía algunas pócimas. Las tengo apuntadas. A lo mejor, pues, no sé que todos lo saben de memoria, pero puede ser interesante algunas de las pócimas. Voy a... ¿Sí se oye, verdad? Me voy a disculpar por mi mal náhuatl, porque seguro ahí me voy a trabar. Pero hay una planta que es la nonochón o nonochtón zacapan ishqua, que es contra el dolor de corazón. No sabemos si románticamente o médicamente hablando, pero dice así: a quien le duele el corazón o siente bochornos, beberá la poción que sigue. Hierba nonochtón, que nace cerca de los hormigueros, oro, ámbar, teohuixtli, chichiclic, tlapachit, tetahuit, muchas plantas. Luego, con corazón quemado de venado, todo se quema y se muele y se da en agua. Y eso es toda la instrucción que dice en la parte de abajo. Tengo dos más que les puedo compartir de una vez. Para el glaucoma, por ejemplo, dice: cortar la punta de la carnosidad que nace en los ojos con una aguja y extraerla. Luego, aplicar sobre la mancha excremento humano quemado y sal. Y poco a poco, al día siguiente, se ponen raíces de hierbas agrias, de las nuestras, bien asoleadas y molidas. Entonces sí creo que es muy interesante ver cómo hay una relación donde a la práctica médica actual con esto podríamos decir que hay ciertas diferencias, pero esto le suma riqueza. Y por último tenemos la hierba sanguinaria,
que dice que es el jugo de ortigas molidas con sal en orines y leche. Escogí los más raros también, vamos a retomar, no todos tienen esto, pero creo que lo que nos permite es ver la versatilidad. Entonces dice, molidas con sal en orines y leche, destilado en la nariz, suprime la hemorragia nasal. Entonces, para quien quiera evitar una hemorragia nasal, aquí hay otra opción más. Y así lo que queremos es también animarlos a que lean el resto de las pociones o pócimas, como menciona María Garibay, la versatilidad que tenemos en este libro bellísimo. Perfecto, paso el micro por acá. Gracias. Bueno, pues felicitar a todos los colaboradores que pudieron hacer posible esta obra y sobre todo la difusión. La verdad es que es como era el manual del clínico para aquellos entonces, ¿no? Y qué lástima que en su momento pasó más a ser un tema más como de un obsequio y como de un regalo como objeto que lo rico que tenía el contenido del libro. Pero bueno, creo que estamos en tiempo de todavía de poderlo disfrutar. Déjenme cuento que al final acá en el occidente no somos ajenos. En el Hospital Civil de Guadalajara enfrente tenemos, bueno, se llama Jardín Botánico, porque ahí es en donde de alguna manera se preparaba a partir de ciertas plantas, hacían en la botica igual brebajes y medicamentos que le daban a la gente. Entonces, digo, al final es nuestra cultura y hay que rescatarla, y creo que en su momento podemos hacer algo también acá en la universidad. Tenemos también historia. Felicidades. Gracias. Yo quisiera comentar que de alguna manera concretamente el Libellus no tuvo un impacto, pero ese conocimiento ya lo tenía no solo Martín de la Cruz, sino lo tenían los otros curanderos, aquellos que atendían la salud. Entonces fue un conocimiento que se ha ido compartiendo de generaciones en generaciones, y que actualmente, en este caso, a la hora de editar este libro y de hacer algunas actividades alrededor de contactamos a la abuela Corona, ¿no? Pues le decimos doctora, porque aparte es una mujer muy sabia que no tiene su jardín, tiene su monte en Tlaxcala, y que inclusive para poder recrear nosotros en el museo un jardín botánico, una pequeña muestra de la planta viva, ¿no?, del Códice de la Cruz Badiano, ella fue la que generosamente nos proporcionó plantas que no son fáciles de encontrar en los mercados, ¿no?, en los viveros. Entonces Vero fue, yo creo que 2 o 3 veces a Tlaxcala a estar en compañía de ellos y de compartiros. La gente está ávida de que conozcan, ¿no?, este conocimiento, que se aplique, que se dialogue. O el otro caso es Rosita Asensio, que ya murió, una curandera purépecha, que estuvo desde muy joven en contacto con antropólogos, en donde los antropólogos le enseñaron que dentro de la práctica médica tradicional lo que se hace es llevar un historial médico de cada uno de los pacientes. Ella no lo aplicaba dentro de su práctica y tuvo la apertura de hacerlo, y de hecho Artes de México publicó su saber, publicó su historial clínico. Entonces ella le pudo dar, gracias a esa aportación de la medicina tradicional, la pudo adecuar a su propia práctica para darle un seguimiento muy puntual a cada uno de sus pacientes a través de las décadas que los trató. Entonces, de alguna manera, la tradición sigue viva, y que efectivamente tendríamos que estar como muy ávidos, ¿no?, de poder participar y conocer y adentrarnos en este mundo. En lo que alguien se anima a preguntar algo, me gustaría también preguntar en dónde se puede obtener el libro. Si nos puedes también platicar un poquito de si se puede obtener este pedazo de historia o no. Pues ya estamos como el original. Ya son muy pocos los ejemplares, prácticamente ya no quedan. Se hizo un tiraje pues hicieron 2000 libros, y estamos, sí, por eso 1000, y luego otros en inglés, y efectivamente un tiraje en inglés, que de hecho está a la venta aquí en una librería de viejo, lo vimos ahorita, pero estamos en pláticas para poder conseguir fondos, ¿no?, porque es un libro muy hermoso e igual muy costoso, para poder hacer una 3ª edición y poderla mandar ya con la anuencia de Lina,
a las distintas librerías y que esté al alcance de aquel que esté interesado. Entonces estamos en pláticas. Aquí el doctor Fajardo se va a mover. Hola, buenos días. Disculpe, ¿se puede conocer si estas plantas o la mayoría de estas especies aún siguen, aún prevalecen, o si están en peligro de extinción, etc.? Claro, en este caso sería una pregunta es un poco filosa, porque no reconocemos todas las que hay en el códice, pero de las que sí tenemos, son plantas que incluso podríamos tener en una banqueta, ¿no? En la Ciudad de México hay floripondios, por ejemplo, en todas las esquinas, y no se utilizan desde una perspectiva médica ni por lo psicotrópico que pueda tener, solo decorativo, por ejemplo. Y no sé, el chiste es ver cómo es que el conocimiento se está compartiendo. Algo de lo que mencionaron que me parece muy interesante es que esto era tradición oral. Antes de pasar en un libro, transcribir y escribir en latín, era algo que era de voz a voz. Por eso, por ejemplo, la abuela Guadalupe Corona perpetuó una tradición que su abuela le compartió, de hecho. Entonces creo que sí es muy interesante ver cómo estas cosas se van transmitiendo y estos documentos nos permiten tener un punto y aparte, que cómo se leía en ese entonces, porque también la voz a voz, como un teléfono descompuesto, va cambiando, ¿cierto? Entonces creo que sí es muy interesante ver que esto sería una tradición oral que se escribió del siglo XVI. Y las plantas que tenemos identificadas, muchas de ellas sí se tienen todavía en uso y algunas otras se utilizan de manera distinta. En nuestra sala en el Museo de la Medicina Mexicana se sacaron 40 plantas que se tienen reconocidas del códice y se exponen presentando el uso prehispánico y el uso actual. Un ejemplo que me encanta siempre decir es la hoja del tabaco. Como uso prehispánico se tenía para curar el humo del tabaco para cuidados del asma. Hoy diríamos ya el humo del tabaco no lo usaríamos para eso, pero la hoja del tabaco sigue teniendo propiedades medicinales y se sigue utilizando. Entonces sería interesante ver cómo si hay cosas que cambian, los usos también se han reconocido de manera distinta, pero siguen utilizándose. Muchas y las que tenemos identificadas sabemos que tienen propiedades medicinales. Y para cerrar este dato, hay un dato interesante que muchas de estas plantas no necesariamente son de la región del Valle de México. Entonces, Edelmira Linares y Robert Bay trabajan en su texto sobre las plantas para atender malestares estomacales, que había un mercado que sigue funcionando, el de Ozumba. Y él era como el que unía en Morelos distintas plantas de distintas regiones y este flujo. Y actualmente el mercado sigue en uso y la gente sigue atendiendo ahí y comprando plantas que compraban y que comercializaban desde ese entonces, ¿no? Un breve comentario. En el Palacio de Medicina también existe un pequeño jardín botánico, como de la mitad del salón. Y ya decía Vero que ya acude o ha acudido, ¿no?, para completar el jardín botánico, ¿no?, en diferentes regiones del país. Y se pone la plantita, ¿no?, y se le pone su nombre. No hay mayor explicación, digamos, de la planta para qué sirve. Y frecuentemente se compra la planta, se pone la planta, viene el fin de semana donde van miles de personas y la planta desaparece. Sí. ¿No? Se lo roban. O sea, la gente sabe, ¿no?, que sirve para algunas cosas, ¿no? Y es complicado de conseguir porque cuando lo ven, desaparece misteriosamente. Desaparece, se lo llevan siempre. Solo como adelante, por favor. Como anécdota. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Leslie Sánchez, laboro en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Yo, más que pregunta, me gustaría escuchar qué podrían decir como al área, a esta medicina convencional, así la llamamos, quienes estamos un poco cerca de las comunidades y en donde trabajan con la medicina tradicional, ante este abismo que existe entre estas dos formas de conocimiento, la medicina convencional y la tradicional. ¿Qué les dirían a estas instancias, a estos profesionistas que durante mucho tiempo pues, han acompañado todo el trabajo de la salud pública, pero que ahora ante estos esfuerzos que no han logrado mucho desde las comunidades indígenas por este reconocimiento al saber de la medicina, no se ha logrado complementar
Se ha logrado en pocos casos que existen aquí a nivel nacional, ¿no? Como 2 o 3, en donde se complementa la medicina tradicional con la medicina convencional, como uniendo fuerzas en este conocimiento para la prevención y la atención de la salud. Aquí la cuestión es que pues existe un abismo. En la unidad donde laboro hay un área que trabaja la salud, pero ha tenido que enfocarse un poco más hacia la cuestión de atención y acompañamiento administrativo en los hospitales civiles, que es justamente donde se ha visto un poco este sesgo, porque no se reconoce y como para que pueda brincar más allá de los museos y que pueda llegar a complementarse realmente este conocimiento y claro, en beneficio de la población y del fortalecimiento de la cultura. Habiendo varias preguntas, ¿les parece si paso el micro para que escuchemos las 3 preguntas y las respondemos en grupo para aprovechar el tiempo? Entonces lo paso brevemente, preguntas puntuales. Tengo 2 personas aquí en espera y pasamos la voz. Hola, nada más tenía la curiosidad de saber por qué se hizo en latín y no en castellano. Yo, hablando del tema artístico, ¿hicieron algún estudio de los pigmentos, de los dibujos y de las tintas que usaron? A ver, trato de, si está de acuerdo, señor rector, de iniciar un poco con esta pregunta. Yo he tenido la fortuna en mi vida de tener varias vidas. En 2 de mis vidas, ¿no? Una en la Secretaría de Salud como subsecretario, tuve la oportunidad de inaugurar un hospital en Chiapas, en el estado de Chiapas, en San Miguel, que era un hospital, digamos, conjunto, ¿no? Un hospital con medicina tradicional, ¿no? Donde, por ejemplo, los partos, ¿no? Los partos donde la señora está de pie, está parada, está sentada, ¿no? Pero sentada, no acostada, digamos, ¿no? Como totalmente se hace la atención del parto. Como poner un ejemplo muy sencillo, digamos, físico, ¿no? Pero de una conjunción o un intento de conjunción entre la medicina tradicional y la medicina que actualmente practicamos. En otra de mis vidas, ¿no? estuve a mi cargo la investigación del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Del IMSS. Y el IMSS tiene un centro en Xochitepec, en Morelos, ¿no? Un centro de investigación en plantas originarias, digamos, ¿no? Bien importante. No como cuestión histórica, digamos, no como cuestión, sino como cuestión científica, de los extractos de las diferentes plantas para poder llegar a algunos medicamentos. Y la verdad que se ha tenido, diría yo, mediano éxito todo este proyecto, porque solo hay 2 o 3 medicamentos que están en el mercado. Uno se lo compró al Seguro Social Genoma Lab, desde hace muchos años. Y otros que están en el proceso, acaba de pasar una licitación hace algunos meses de estos medicamentos que nacen del conocimiento popular, digamos, ¿no? Y que se tiene que demostrar de que sirven, ¿no? O sea, no solo generación a generación, sino la cantidad de extractos que hay que tener para... Entonces yo creo que se tendría que trabajar mucho más en conjunto, no en la parte científica, digamos, no de enseñar esos conocimientos, al contrario, ¿no? Yo creo que hay que acercarse y hay que fortalecerse, y necesitamos fortalecer incluso la investigación, ¿no? Que no sea nada más una cuestión de que mi abuelita me dijo, me recomendó y que me ayudó mucho, sino saber exactamente de qué compuesto se trata, qué dosis se necesita, que sea segura para los pacientes. Así que yo creo que, como en tantos casos, parte de las soluciones está en la investigación de estas plantas medicinales. Rápidamente contesto del idioma. Se escribe en latín porque en aquel entonces era la lengua del conocimiento. Prácticamente todos los libros estaban escritos en latín, entonces era una manera de acceder. La gente erudita tenía conocimiento de esa lengua y entonces podía acceder a la palabra escrita. Un dato curioso es que Leonardo da Vinci, que todos lo damos por genio, no sabía latín porque era hijo natural y no fue formado
dentro de esa tradición. Entonces él siempre se sintió muy ignorante porque no tenía acceso al conocimiento. Esa es la razón. Muy bien, de la investigación sobre cómo se hicieron las plantas y los pigmentos, podríamos decir que este libro se acerca con un artículo que se hizo de la doctora Minerva Anguiano. Ella es antropóloga de profesión, historiadora del arte, y lo que hace es un análisis no precisamente del pigmento de las plantas, pero lo retoma como un concepto importante. En ciertas traducciones que vienen en el Códice Florentino hablan de que los colores simbólicamente refieren ciertos elementos, y lo que hace la doctora Minerva Anguiano es trabajar un poquito sobre cómo estos colores podrían ser una línea de investigación en el propio códice. Aquí obviamente tenemos desde antropólogos, historiadores de la medicina, historiadores del arte, trabajando en el nuevo libro de estudios que se hizo, buscando abrir esas nuevas áreas o líneas de investigación. También lo que la doctora Anguiano hizo fue que trabajó o investigó ciertos artistas contemporáneos que han estudiado esa perspectiva del códice y lo están actualizando al día de hoy con obra de arte contemporáneo. Entonces, de alguna u otra manera, está incipientemente esa línea, pero considerablemente sí creo que podría ser un libro completo, ¿no? Hablar de la materialidad y del propio proceso físico para su creación sería otro libro completo que tendríamos aquí. Muy bien, nos queda un último minuto si quieren hacer un comentario final para aprovechar el tiempo Yo de la... quiero hacer un regalo final. Tenemos 2 libros, vamos a rifar uno en este momento. Y ahorita la maestra Gallán puso, somos como 40 personas, a lo mejor somos un poquito menos, un poquito más en la sala. Entonces, ya le apuntó aquí el número, del 1 al 40. Yo les pediría que, si tenemos tiempo, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Diciendo números del 1 al 40, que no se repita, acuérdense para que no se repita. Y el que la tiene primero, pues latinó y se lleva. Sí. Bueno, no. ¿Aleatorio? Tú el número del 1 al 40, el número que quieras. Ya hay un número seleccionado, si le atina, el primero que le atine gana, entiendo. Entonces, ¿decimos un número? 7. 19. 18. 23. 25. 27.